Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida, como siempre, a su programa Espíritu Santo, ven. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, y bueno, de todos los hermanos que formamos parte de este equipo, también de nuestros hermanos de María Visión Radio, que nos hacen el favor de acompañarnos. Como siempre, en oración, los invitamos a una oración fuerte, poderosa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, lo que les queremos compartir hoy es algo que está escrito en la palabra de Dios, precisamente en el Salmo 141, y que es algo que sería importante que empezáramos a practicar, a hacer, a decir, desde el primer momento que a mí también me hicieron el favor de compartirme este salmo y me explicaron el motivo por el cual es muy importante hacerlo. Es porque empieza, es un salmo donde pedimos al Señor que nos ayude, que nos apoye, ¿no? Y precisamente en este Salmo 141, 3, dice: pon, oh Señor, una guardia en mi boca. Y les diría más, fíjense que hemos tenido la bendición que una hermana nuestra, le mandamos saludos a Mireya de Nueva Rosita, Coahuila, que fue la que nos hizo el favor de regalarnos un CD que es de puros salmos, y entre esos viene lo que recuerdo que dice palabras más o menos, dice: pon, oh Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios, y no dejes, Señor, que se aparte de ti mi corazón, o que mi corazón se vaya a las cosas malas, ¿no? Y desde que, bendito sea Dios, nos explicaron la importancia de proteger nuestra boca. Por eso añadimos como información de este programa, en la parte de abajo, cuando se dice: cuando la palabra hiere, ¿sí? ¿Cuántas veces, mis hermanos, en un momento de ira, de enojo, de resentimiento, de ignorancia, herimos? Y qué difícil porque tenemos la experiencia, yo diría que la gran mayoría la tenemos, ¿no? ¿Cuánto cuesta
ganarse la confianza en la familia, entre los amigos, y en un parpadeo perderla por lo que dice mi boca. La palabra de Dios es maravillosa y cómo nos enseña. Pon, oh Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Y fíjense, mis hermanos, que gracias a Dios principalmente tengo esta hermosa costumbre de hacerlo. Principalmente cuando, les voy a decir, en mi caso, cuando voy a tener alguna plática con alguna persona que piense yo que puede estar molesta por algo, enojada, o mal informada, o simple y sencillamente que son personas difíciles en su trato, por decirlo de otra manera, ¿no? Y hago esta oración, inicio antes de encontrarme con esta o estas personas, pon, oh Señor, una guardia en mi boca. ¿Por qué, mis hermanos? Porque para que yo no hable ni diga lo que mi razonamiento humano o mi enojo, mi ira me impulsa, sino lo que Dios quiere, como Dios lo quiere, no como yo lo quiero. Entonces, y les decíamos que añadíamos cuando la palabra hiere. Meditando este texto bíblico y esta palabra, cuando la palabra hiere, de hecho les recomiendo, hay un hermoso libro que escribió el doctor Ricardo Castañón, que así se llama, Cuando la palabra hiere. Qué difícil es recoger el dolor que ya sembramos, ¿sí? Los odios, los rencores, lo que ya dije en un momento, como les decía, de enojo, de ira, y que en la gran mayoría de los casos pues estamos arrepentidos, pero ya no es lo mismo, ¿sí? Recordaba qué palabras tuvieron que haber herido a nuestro Señor hasta el fondo de su corazón. Y nos encontraríamos con esas palabras que están en el Evangelio de San Lucas 22, San Lucas 22, 6, 1, mis hermanos. San Lucas 22, 6, 1 es aquel momento en que el Señor lo están llevando, ya lo llevan preso, y una de las mujeres señala a Pedro y le dice, él también es de los que andaban con él. Y Pedro, en medio de su miedo, dice, no lo conozco. ¿Cómo nos haría bien reflexionar? Y por eso es muy importante compartir que cuando nosotros, mis hermanos, conscientes, en pleno conocimiento de causa, decidimos pecar, lo que le estamos diciendo al Señor son esas palabras con nuestro pecado, con nuestras actitudes. No te conozco. Y recordaba también en una de nuestras benditas formaciones que teníamos con el Padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse, que en una ocasión esta parte nos las explicó de esta manera. Él nos decía, hay que recordar que la palabra de Dios nos dice que somos templos del Espíritu Santo. Y que como templos del Espíritu Santo, bueno, pues la importancia de saber y de procurar estar en estado de gracia. Pero cuando, estas palabras del Padre Gerardo Sandoval, sacerdote camboniano, pero cuando tomamos esa decisión de pecar, ¿sí? Él nos prefiguraba esto, decía, como templos del Espíritu Santo, Él está en nosotros,
¿sí? El Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando tomamos esa decisión de pecar, viene el enemigo de Dios y enemigo nuestro, ya sabemos quién, el gran engañador, y le dice al Espíritu Santo: te me levantas de esa silla porque ella me dio permiso de sentarme yo. Fíjense nada más qué terrible, ¿no? Ella o él me dio permiso, así que tú te sales, porque ella me va a rendir culto a mí, o él me va a rendir culto a mí. Entonces, mis hermanos, esa es una de las recomendaciones que he venido aprendiendo, bendito sea Dios, antes de hablar con una persona o encontrarme con alguien conflictivo, o por ahí leí algo que les voy a compartir más adelante cuando dicen cuáles son las personas de las que nos debemos de alejar, ¿no? O procurar tener todos los cuidados. Poder encomendarnos a este Salmo 141 que nos recomienda, no sé si lo escribió el rey David o Salomón, su hijo, pero que iniciemos o nos encaminemos a ese lugar y digamos: pon, oh Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Es una forma de buscar la protección de Dios muy efectiva, mis hermanos. La otra, hago 3 o 4 declaraciones o pido esta protección dependiendo del tiempo que tengo, ¿sí? Y digo: ven Espíritu Santo. ¿Por qué ven Espíritu Santo? La palabra de Dios también nos enseña, cuando nuestro Señor Jesucristo se estaba despidiendo de sus apóstoles, les dice: Él les traerá a la memoria todo lo que vivieron conmigo. Bueno, cuando yo esté en un momento de apuro, una situación difícil, el pedir el auxilio del Espíritu Santo, mis hermanos, para que Él ponga las palabras correctas en mi boca. No solo selle mi boca para no decir lo incorrecto, sino para que me dé la unción de decir lo que el Espíritu Santo desea. La otra oración que hago es cubrirme con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto recordando sobre todo aquel momento en el que al inicio de esa liberación que hace Dios a través de instrucciones que le da al pueblo de Israel a través de Moisés, cuando les dice que maten un cordero sin mancha y que la sangre del cordero la pongan sobre las puertas, las entradas de sus casas, para que cuando pase el ángel exterminador, ahí no haya ningún muerto. Y es tan importante, mis hermanos, que el aplicarnos la sangre de nuestro Señor, si un cordero animal, porque Dios lo dijo, protegió al pueblo de Israel, la sangre de un cordero animal, cuanto más la sangre aplicada en fe de nuestro Señor Jesucristo nos cubrirá de cualquier acechanza, de cualquier mal paso, de no caer en la tentación. De hecho, ahorita andaba buscando, no lo tengo en la mano porque lo recordé. En nuestro apostolado, a nuestra madre fundadora nos dio una oración que hacemos precisamente en ese sentido. La voy a decir como la repito yo cada vez que salgo de casa. La repito, cuando salgo, cuando viajo, cuando me voy a subir a un automóvil, cuando me voy a subir a un medio de transporte, ¿sí? Y palabras más o menos digo: cubro, Señor, esta casa, este coche, nosotros sus ocupantes.
todas las casas, coches o medios de transporte o medios de transporte o lugares de estudio, de recreo, de trabajo, en el que vayamos a estar cada uno de mis seres queridos. Y los nombro, lugares y personas con quienes vamos a estar, caminos que vamos a recorrer, y todo, Padre Celestial, lo que nos has dado en pertenencia, lo cubro y lo sello con una minúscula gota de la sangre preciosísima de mi Señor Jesucristo y con su amor por la humanidad. Y lo envuelvo todo en el manto de su amadísima Madre, la bienaventurada siempre Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el que era, el que es y el que será. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Entonces, es una oración hermosa de protección, mis hermanos. Entonces, esa es la invitación. ¿De qué estamos hablando? Vamos a protegernos. Pon, oh Señor, una guardia en mi boca antes del encuentro con aquellas personas, aquellos grupos, aquellas situaciones de trabajo que de antemano sabemos que nos pueden ocasionar conflictos, problemas, etcétera, ¿sí? Pedir al Espíritu Santo que venga y nos ayude. Y la cuarta es, bueno, la aplicación de la sangre. Y la cuarta es mandarles bendiciones a esas personas, ¿sí? Dices el nombre de la persona. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento no tengo la cita bíblica, pero es que en la palabra de Dios están todas las respuestas. Por eso es importante compartir. Que cada vez, mis hermanos, ¿tú quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecida? Cada vez que tú bendices, te llega a ti en automático también la bendición. Entonces, empecemos el día bendiciendo, ¿sí? Otro, en estos momentos que estamos viviendo y que vamos a empezar a vivir estos próximos días, que son de mucha meditación, oración, reparación, estuve viendo algo que nos recomienda el Santo Padre, nuestro Papa Francisco, y pone más o menos unos 15 puntos como recomendación. Y nos dice, ¿qué podemos hacer en lugar de el ayuno? ¿Cómo decirles? Hay personas que dicen, es que tengo que ayunar, es que necesito ayunar. Bueno, es bueno, claro que es bueno, pero pues no nos sirve de nada si estamos en situaciones de faltas graves, si estamos aún en pecados veniales. Y entonces el Santo Padre nos recomienda 15 puntos. Me tomé esto lo pueden consultar ustedes, cuáles son los 15 puntos que recomienda el Papa Francisco para estos días que se avecinan a partir de la próxima semana. Anoté nada más algunos. Una de las cosas que dice el Papa Francisco, y que bueno, pues también es muy bíblico, dice, seleccionar, mis hermanos, lo que no usas y regalarlo a quien lo necesite. Obra de misericordia. Perdón, pero estoy ando con tos. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita. Se nos dice mucho, lo hemos compartido mucho, esta importancia de las obras de misericordia. Compartir con el hermano necesitado, ¿sí? Y el apóstol Santiago dice también, creo que es Santiago 5, que el que sabe dónde está el bien y no lo hace, pues está en pecado.
Ahorita lo leemos tal y como es, ¿sí? Bueno, entonces seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesite. Mis hermanos, y esto hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo, si te es posible, hoy. ¿Por qué? No sé, es importante meditar. ¿Cuántas personas, se los digo así, porque yo creo que este conocimiento lo tenemos todos, desgraciadamente algunas en la familia, otros entre nuestras amistades y amigos, o simplemente conocidos del mundo en general? ¿Cuántas personas que fallecieron ayer tenían planes para hoy? Así de sencillo. Por eso selecciona, si te es posible, de ya, ¿sí? Y esta palabra es bíblica, nos la dice precisamente, como les decía, Santiago, la carta de Santiago 4, 13 al 17. Vamos a ver si la encontramos, Santiago 4, 13, 17. Ahorita les decimos dónde está. O cómo lo dice, ¿sí? Aquí está. Como les decía, de Santiago 4, a partir del 13. Bueno, lo empiezo desde antes. Bueno, pero es 13 y 17, dice, el que sabe pues lo que es correcto y no lo hace, está en pecado, mi hermano. El que sabe lo que es correcto y no lo hace, está en pecado, ¿sí? Y aquí en el mismo, lo estoy viendo, en esta misma carta del apóstol Santiago, se nos habla de la santa costumbre en eso de los planes, como les decía, cuántos que fallecieron ayer tenían planes para hoy, o tenían planes para la semana que entra, o tenían planes para dentro de un mes, etcétera, etcétera. Y les llegó su momento. Y la gran mayoría ni cuenta se dieron. Y lo más terrible es si no estaban preparados, ¿sí? Entonces, otra de las palabras que es muy importante, aparte de las que les acabamos de decir, además, mejor dicho, de las que le acabamos de decir, para que todo sea conforme a la voluntad de Dios. Somos, gracias a Dios, cuando ya conocemos esa verdad, somos y decimos, alguna situación que quiero vivir, no, pues tal día voy a tal lugar, y por lo general decimos, si Dios quiere, o decimos primero Dios, si Dios lo permite. Y bíblicamente esto está en la palabra de Dios, mis hermanos. Dice, si el Señor quiere. Esto lo puedes encontrar aquí en Santiago 5:12. Precisamente aquí lo tenemos en este momento, lo vamos a leer. Déjenme acomodar un poquito mi pantalla que se me está colgando. Dice así. Ahora les toca el turno a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año, haremos buenos negocios y obtendremos ganancias. Pero ustedes no saben lo que será el mañana. ¿Estarán con vida todavía? Pues no son más que humo que se ve por unos instantes y luego se disipa. Nos sigue la recomendación. ¿Por qué no dices más bien, si Dios nos da vida, haremos esto o lo otro? Pero no,
están seguros de sí mismos y esa manera de jactarte es mala. Nos dice el apóstol Santiago, esa manera de jactarte es mala, mi hermano, ¿sí? Entonces, siempre hay que decir, si Dios quiere, si el Señor lo permite, primero Dios. Cualquier situación que compartamos, que pensemos y que queramos hacer, ¿sí? Entonces, estemos atentos. Como les decía Santiago, el apóstol Santiago. Y por otro lado, hablando de precisamente de estos días, ¿sí? De qué es lo que nos recomienda el Papa para estos días que vamos a empezar a vivir a partir de la semana que entra. Otra de las partes importantes es el ayuno. Se nos pide el ayuno. Las personas empiezan a preguntar, bueno, que si debo de comer carne o no debo de comer carne, que si la iglesia ya lo quitó, ¿no? Que si lo dejó, que si dicen esto, que si dicen aquello. Bueno, de entrada, en este momento les estoy compartiendo lo que recomienda el Papa Francisco. Pero hay otra recomendación, ¿sí? Y de las más importantes, que es una recomendación bíblica y que creería yo que no todos la conocen, por eso vuelvo a insistir, si estás conectado, conectada, mis hermanos, pon compartir, haz clic y vámonos a Isaías 58:5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el ayuno? Isaías 58:5. Aquí está. Espérenme. Me estoy confundiendo. Espero que no. El ayuno dice que agrada a Dios. Mis hermanos, esta es palabra de Dios. Y hay que meditar cuál es realmente el ayuno que agrada a Dios, ¿sí? Compartirás tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán. Fíjense qué importante, porque nos está diciendo inclusive que si nosotros hacemos esto, seremos personas sanadas. Si obedecemos lo que la palabra de Dios nos aconseja como ayuno, inclusive seremos sanadas. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá cuando lo llames, dirá, aquí estoy. ¿Se acuerdan que hemos tenido otros programas? En especial uno donde poníamos como título del programa, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Así? ¿Cuántas veces, mis hermanos, tú o yo o nosotros mismos de repente nos cuestionamos o es común escuchar a las personas decir, bueno, es que a mí Dios no me escucha, ¿sí? Le pido y le pido y le pido y le pido y nada. No me concede lo que le estoy pidiendo. Hay que recordar primero que también la palabra de Dios nos dice que esto es en Mateo 18, cuando dice que si pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo concederá. Lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús,
Él nos los concederá. Pero recordemos que es siempre y cuando Dios esté de acuerdo en que lo que tú estás pidiendo, por muy bueno que a nosotros nos parezca, puede ser no muy bueno para nuestra alma. No de inmediato, pero igual en el futuro, ¿no? Entonces, lo que nos está aconsejando la palabra de Dios en este libro del Antiguo Testamento de Isaías es, si nosotros hacemos, mis hermanos, el ayuno que Dios dice, así dice la palabra, ¿cómo debe de ser el ayuno que me gusta? Dice Dios, ¿sí? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Compartir tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Qué importante, mis hermanos. Y luego añade que ese recto, esas actitudes rectas sanarán mis heridas y seré escuchado en mis peticiones por Dios. Bueno, lo que les decíamos, cuando te pregunten, y sería importante que anotaras este texto bíblico, Isaías 58, bueno, puede ser todo, ¿no? Desde el 1, pero cuando dice compartir tu pan es a partir del 7, 58, 7. Cuando alguien te pregunte, ¿sabes qué? Pues mira, yo le digo y nada me concede. A ver, vamos a esta lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Para que seamos claros. Bueno, entonces estábamos con lo que el Papa nos sugiere. Entonces dice, también sigue diciendo el Papa, dice primero seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesite. Luego añade, corregir con amor, no callar por miedo. Esos temas también los hemos tratado en Jeremías, en el Antiguo Testamento, y no me acuerdo qué texto bíblico en el Nuevo Testamento, pues se nos dice que cuando sepamos que un hermano está mal, ¿sí?, y no le hacemos la corrección fraterna, eso es con amor, a nosotros se nos pedirá cuentas de esas faltas del hermano. Esto es muy delicado. Por eso, en eso, no lo dudo, se está refiriendo el Santo Padre. No callar por miedo. Que hay personas que pueden decir, ay, no, pues sí está mal, pero allá él o ella y su vida, porque igual me retira la palabra, igual se molesta, igual se enoja. Mis hermanos, estamos obligados a hacer la corrección fraterna, porque si no, a nosotros se nos pedirá cuentas. La semana pasada hablábamos de esas palabras que puso en su libro, Cambiar o Morir, el libro que también se lo súper recomiendo, el padre Flaviano Matuli, Cambiar o Morir. Palabras más o menos, decía el padre Flaviano Amatuli, que en paz descanse. Él decía que nosotros tenemos que compartirles a las personas la buena nueva, y si esas personas ¿cómo decirles? Sistemáticamente te rechazan. Y dice estas palabras el padre Flaviano Matuli, te rechazan lo que tú dices, no quieren escuchar. Decía el padre Flaviano Matuli, ¿sabes qué, mi hermano? Que se atengan a las consecuencias. Y las consecuencias son terribles, porque las consecuencias no dependen de que esa persona quiera o no quiera escucharte, tenga fe o no la tenga. Las consecuencias es cuando esas personas voluntariamente se apartan de la verdad, se apartan del conocimiento de la palabra de Dios y dan por hecho que la vida de este mundo es la única, y que, como dicen por ahí, lo vivido, lo gozado y lo bailado, ¿quién me lo quita? Pues mi hermano,
preocúpate, ¿sí? Porque hay un juicio personal. Hasta ahorita ninguna persona ha podido evadir ese encuentro con la eternidad, ¿sí? Hemos nacido para ser eternos. Yo no puedo decir, no, yo ya no quiero ser eterno, ya quiero morirme y descansar. ¿Cuál descansar? Se nos pedirá cuentas de lo que hicimos o dejamos de hacer. Como dice Santiago, ¿sí? Sabiendo dónde está el bien y no lo hacemos, estamos en pecado, ¿sí? Bueno, sigo con lo que dice el Santo Padre, dice, ayuna de palabras hirientes. Fíjense qué importante hacer ese sacrificio, por eso les recomendaba este libro, ¿no?, de doctor Ricardo Castañón, Cuando la palabra hiere. Ayuna de palabras hirientes, ¿sí? Hay personas que se jactan de herir ante una situación, porque hasta, mis hermanos, ante la falta o cómo decirles, cuando alguien se equivoca, cuando tú le estás diciendo cómo lo debe de hacer y se equivoca, nos encanta decirles, te lo dije. ¿No es verdad? Y estamos hiriendo a esa persona, ¿sí? Hasta en esas cosas que pudieran parecer sencillas, el te lo dije es una actitud hiriente, ¿sí? Entonces estos días que vamos a empezar a ayunar, hacer ese esfuerzo cada día, que lo que salga de mi boca, como nos aconseja el Santo Padre, transmite palabras bondadosas, dice el Santo Padre, transmite palabras bondadosas. Luego, como cuarto punto, dice, ayuna de quejarte. Y esto es tan importante en esto de las quejas, porque también en esa bendición de los cursos de formación que nos daba el Padre Gerardo, nos explicaba que todos conocemos, bueno, la gran mayoría de los que estamos aquí conectados conocemos, no sabemos cuánto desconozcan este dato, pero por eso es importante compartir, que cuando el pueblo de Dios fue sacado de la esclavitud de los egipcios con Moisés, y tardaron ya al final con Aarón, con Josué, otra vez me vuelvo a equivocar, con Josué. Los dos medios humanos que el Señor usó, las dos personas bendecidas por el Señor para sacar a ese pueblo de la esclavitud fueron Moisés y al final, a la muerte de Moisés, Josué. Tuve la bendición en el año 2000, de estar en esa Tierra Santa y se nos volvió a recalcar este dato. Íbamos, recuerdo, en el camión, transitando por la carretera y vimos el desierto. Y entonces nos dijeron, miren, esto que vamos a recorrer es lo que más o menos recorrieron los israelitas cuando salieron de la tierra prometida. Bueno, ¿por qué tardaron 40 años, mis hermanos, en recorrer un espacio, unos kilómetros que son los mismos? Porque los lugares ahí están, ¿sí? De aquí salieron y aquí tenían que llegar. ¿Por qué tardaron 40 años cuando ese tiempo para recorrerlo no pasa de un mes caminando? En menos de un mes tú recorres ese espacio caminando, pero ¿qué hacía? Que pues prácticamente le estuvieran dando vueltas y vueltas al mismo lugar, sus quejas, mis hermanos, en cuestiones de Dios y en cuestiones de fe.
Cada vez que te quejas, retrocedes, ¿sí? Cada vez que te quejas, eres pesimista. Cada vez que te quejas, estás dando antitestimonio. Yo recordaba también en una ocasión, un padre nos hacía ver lo siguiente. Bueno, primero, recuerdo que el Santo Padre también dijo que la gran mayoría de las conversiones no son por obligación y por te obligo y el clásico con los hijos o la familia y por qué no vas a misa y por qué no, etcétera, etcétera. Decía el Santo Padre, la conversión más efectiva es la que es por atracción. Nosotros, si la palabra de Dios nos los invita, debemos de ser creyentes alegres, positivos, que cuando te pregunten ¿cómo estás? Puedas responder bendecido, ¿sí? Por un día más. Y un día más es un día más de oportunidad y que puede ser una oportunidad para reparar el mal que he hecho, para hacer el bien que me corresponde, ¿sí? Y sobre todo, mis hermanos, para ayudar a los que están apartados, a los que nunca han conocido, ni les ha interesado conocer la buena nueva. Entonces, un padre nos ponía el ejemplo y decía que una señora salía de la iglesia, ¿sí? Y se encontró con otra que era, no recuerdo si era vecina o conocida, no crean que me recuerdo exacto porque hace muchos años que esto se me compartió, que salía de la iglesia esta señora, de las que van a misa diario, hasta eso, y que sale de la iglesia y se encuentra con una amiga o vecina, no recuerdo muy bien, y el clásico, ¿cómo estás? El saludo, ¿no? Y que la señora que iba saliendo de la iglesia, porque había terminado la misa, palabras más o menos le dice, pues muy mal de la patada, porque fíjate que esto, y fíjate que aquello, y fíjate que allá, y fíjate que mi esposo, y fíjate que mis hijos, y fíjate... Una cadena de quejas. Entonces díganme ustedes, nos comentaba el padre, si aquella amiga que escucha todos los problemas que tiene la que va saliendo de misa diaria, si le van a dar ganas a ella de ir. Claro que no, ¿sí? Es que no sabemos ser personas, primero, positivas, segundo, o principalmente conocedoras de la palabra de Dios, ¿sí? Que la misma palabra nos dice que nunca seremos nosotros, ¿cómo decirlo?, probados más allá de nuestras fuerzas, que cuántas veces lo que pareciera ser un mal es para bien de nuestra alma, ¿sí? Es para salvación nuestra, es para salvación de nuestra familia. Y somos negativos. Bueno, pues así estaban los que salieron de Egipto, ¿no? El Señor les mandaba pan del cielo y se quejaban. No, es que queremos carne. Les mandaba codornices y se seguían quejando y querían guardar las codornices para otros días y al otro día ya la codorniz no servía. ¿Por qué? Porque Dios quiere, como siempre, que todos los días, cada momento, dependamos de Él, de la fe en su palabra, del convencimiento de que las promesas de Dios se cumplen, de que hay, mi hermano, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y que el Señor quiere que lleguemos a ese lugar, ¿sí?, en estado de gracia. Pero pues, ¿qué hacemos? Aceptar estas sugerencias que nos dice el Santo Padre, ¿no? Ayuna de quejarte. Bueno, recuerdo que inclusive el Papa León XIII, cuando escribe aquel libro maravilloso, que también se lo súper recomiendo,
la práctica de la humildad. Búsquenlo, por favor, la práctica de la humildad. El Papa León XIII, quien escribió la oración de San Miguel Arcángel. En esta práctica de la humildad, llega un momento en que dice que no nos quejemos de los alimentos cuando no nos gustan. ¿Cuánta gente muere de hambre? Y nosotros quejándonos de que si no tiene sal, que si está desabrido, que si está picoso, y quejas y quejas. Para el alimento siempre debe ser la bendición, darle gracias a Dios. Antes donde estés, que es otra de las prácticas del creyente, del que no se avergüenza de en un lugar público decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, bendice estos alimentos, este momento, este lugar. Bueno, allí también se me va la memoria, pero se nos compartía que cuando tú haces esa bendición en un lugar público, el Señor es tan hermoso que bendice todos los alimentos, ¿no? Y acuérdense que San Benito, cuando bendecía, pues creo que en 2 ocasiones fue salvado de que lo envenenaran, ¿no? Entonces, el ayuno que el Señor quiere es, si puedes hacer el ayuno de algunos alimentos, qué bueno, pero la palabra de Dios nos dice, ayuna de esto, ¿sí? Esto no lo debemos de olvidar, ¿sí? Ayuna de esto. Y bueno, pues el ayuno de entender que cada vez que decidimos pecar, nosotros estamos diciendo eso a nuestro Señor, no con la boca, con nuestras actitudes. No te conozco. O lo que es igual o peor, estamos diciendo y gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Santa Madre de Dios. Pusimos unas palabras de lo que el significado de ese momento del Señor en la cruz, cuando dice, palabras más o menos, ahorita no lo tengo, he creado el mundo y he creado también, esto es por es que no lo tengo aquí a la mano, lo dejé en otro lugar, es un Vía Crucis que le fue dictado a una mística boliviana. A mí me llegó de un sacerdote que lo plasmó en un folleto a colores precioso. Le doy las gracias a Dios porque este padre nos los mandó. Y entre las muchas formas con el que el Señor nos hace conocer el Vía Crucis en esta época de nuestra vida, llega un momento en que dice, es la 14ª estación, he creado el mundo y he creado también el árbol con el que se habría de hacer el madero de mi cruz. He creado la zarza con la cual se habría de hacer la corona real de espinas. He sepultado en las entrañas de la tierra el hierro con el cual se habrían de forjar mis clavos. Todo eso nos los comparte el Señor. Él creó todos esos instrumentos a través del cual iba a ser herido, lastimado, humillado, por amor a nosotros, mis hermanos. Y añade más abajo, vine a los hombres, y los hombres no me conocieron. No había lugar para mí en las posadas del mundo. Y hoy nos hace esa pregunta,
Y hoy todavía sigue sin haber lugar para Él, ¿sí? ¿Te has puesto a imaginar ese amor con el cual el Señor fue a ese Vía Crucis? He creado el árbol con el cual iban a hacer el madero de mi cruz. Ay, mis hermanos. Otra de las partes importantísimas, pero creo que ya no me da tiempo. Seguiremos la próxima semana, si Dios lo permite, ¿sí? Quiero invitarlos a que tomemos en serio también. Hay unas palabras que se le atribuyen a Santa Teresa de Calcuta. Si lo son o no lo son, lo ignoro, pero sí las quiero compartir con ustedes. Son varias, pero voy a limitarme a algunas nada más. Si son de la Madre Teresa de Calcuta, bendito sea Dios. Si no, bendito sea Dios, porque son muy bellos consejos y muchas verdades. Dice, ¿cuál es el día más bello? El de hoy, mis hermanos. ¿Para cuántas personas el día de hoy no llegó? ¿Sí? ¿Cuál es el misterio más grande? La muerte. ¿Cuál es la persona más peligrosa, mis hermanos? La mentirosa. ¿Cuál es el regalo más bello? Que tú te puedes autodar a ti mismo el perdonar a los demás. Porque el principal beneficiado cuando otorgas el perdón, mi hermano, eres tú mismo. La cosa más fácil, ¿cuál es la cosa más fácil? El equivocarnos. Eso es lo más fácil, el equivocarnos. Y la más difícil es reconocerlo. Así de sencillo. Lo más difícil es reconocer que nos hemos equivocado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Y pon, oh Señor, una guardia en mi boca.